Buenos días, mi nombre es Samantha Visite y el día de hoy estamos con una entrevista aquí con un experto en innovación, Roberto Alejandro Morales García del Innovaction Gym en la División de Emprendimiento del Tecnológico en Campus Monterrey de Guadalajara. Cuenta con un MBA en EDGADE Business School, es director industrial para el Tecnológico de Monterrey y director del Laboratorio de Innovación en el TEC de Monterrey en Guadalajara. Está especializado en incubación, adaptación y diseño de metodologías para el emprendimiento social. Él cree firmemente que la creatividad, la innovación y el diseño son agentes de la transformación social y es por ello que trabaja generando espacios y plataformas. Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo te ha ido en este ambiente? ¿Te agrada? Bueno, Samantha, primero muchas gracias por este espacio. Y segundo, ya entrando directamente a la pregunta que me haces, la verdad es que todos estos temas de innovación, creatividad, emprendimiento social, son cosas que realmente a mí no solo me agradan, me emocionan, ¿no? Llevo algunos años en este sector y la verdad que es un sector complicado, difícil, no es fácil. Sin embargo, justo creo que nos pone a prueba para salir con soluciones pues más creativas, ¿no? Y eso a mí me encanta, ¿no? Tener este espacio para poder detonar la creatividad y además con personas tan diversas, que eso también es bonito, pues la verdad es que me gusta mucho. Y la verdad, investigando un poquito de ti para venir un poquito más preparada, leer tu currículum, sí, así como que también te emocionas contigo, ¿no? Cómo te expresas de hecho en tu perfil y incluso la manera en que respondiste mi correo, sí se nota la pasión que tienes por lo que haces. Y ahora vámonos al extremo. Dices que es difícil, al otro extremo, perdón, que es difícil llevar a cabo la innovación y en definitiva estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo definirías tú el conformismo? Porque muchos lo ven como un antagonismo a la innovación. Ujú. Sí, ahorita estoy enfocándome más como en el conformismo por sí mismo y vamos a ir integrando el tema, pero uno de los ejemplos que tengo ahorita aquí a la mano es que de acuerdo con los datos del Coneval, en los últimos años más de la mitad de la población no pudo adquirir la canasta básica. Y a pesar de esto se manifiestan felices y no hacen mucho por cambiar su situación. Podemos ver desde albañiles que todos los días trabajan y en lugar de innovar o hacer cosas más allá de lo que ya hacen, no sé, podrían poner un negocio y pues, estoy segura que tú tienes muchas ideas en el campo, tienes mucha más experiencia de lo que yo puedo tener ahorita. Entonces, pues ese tipo de cosas que aún así están felices y se quedan ahí. No sé, creo que es algo que a veces nos caracteriza como mexicanos, por desgracia. Sí, creo que la respuesta que te voy a dar va a estar en diferentes niveles y espero que la pueda compartir como está en mi cabeza, ¿no? Primero, em, que tenemos que entender que la innovación es, pues, ¿qué es la innovación? Primero, creo que es bien importante entender qué es la innovación, ¿no? Como este proceso de generación de valor, ¿no? No tanto como un proceso de inventiva, ¿no? Porque eso ya es más como de la ingeniería o un poco más del diseño, pero el proceso de generación de valor pues tiene que ver mucho con el tema de los negocios, con el tema de todo este ambiente, ¿no? Entonces, y la verdad es que la innovación yo estoy seguro que es una necesidad constante para las personas y para las empresas, ¿no? Porque nuestro mundo es tan volátil en estos momentos que esa capacidad de innovar pues justo nos permite adaptarnos al cambio. Sin embargo, la verdad, siendo muy críticos, las herramientas, metodologías, procesos que nos permiten vislumbrar este tema de la innovación, realmente sí son un poco excluyentes por ahora, ¿no? ¿En qué sentido me refiero a excluyentes? La verdad es que la mayoría por ejemplo, de los programas o recursos que se comparten, por ejemplo, para crear una empresa, están más hechos desde el punto de vista de la administración, o sea, gestionar de manera correcta un negocio o una iniciativa empresarial, no tanto para mantener este proceso de innovación. Ahora, perdón que me haya metido tanto a todo esto, pero creo que es bien importante ponerlo en contexto porque desgraciadamente yo estoy seguro que nuestros modelos, tanto económicos como educativos, no están desarrollados para formar innovadores, ¿no? Sino para formar gestores o administradores.
Entonces, yo creo que ese es un tema a nivel estructural que inhibe que las personas puedan pensar en poder trabajar en otros temas, en otros niveles. Ahora, entendiendo este marco como muy estructural, quiero meterme específicamente al ejemplo del que hablas, como por ejemplo esta persona de la industria de la construcción, un albañil. Creo que hay temas que se pueden ver de manera individual, ¿no? Como por ciertas personas, ¿no? Definitivamente hay casos y ejemplos de personas que han logrado salir adelante desarrollando un poco más. Sin embargo, también tenemos que entender que cada persona tiene condiciones y precondiciones de su contexto, así como el que hablé ahorita de la educación, que nos inhiben también a poder imaginar nuevas cosas o poder hacer nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la persona que trabaja en la construcción, eh, es complejo o complicado poder pedir que vayamos, porque la innovación requiere estrategia, requiere inversión, requiere tiempo, y es complejo para una persona que tal vez tiene que estar con el gasto del día a día, poderle pedir que vaya más allá para poder empezar a innovar. Con esto no quiero decir que no puedan, solamente, y de hecho yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de generar innovación. Sin embargo, yo creo que muchas personas, y en este caso, por ejemplo, justo con estas cifras del Coneval, ¿no? O sea, cuando más del 50%, no recuerdo cuánto está el dato ahorita, de la población de México se encuentra en pobreza, pues es difícil poder empujar a estos procesos de innovación, ya que son personas que desgraciadamente están tratando de vivir al día a día, ¿no? Y entonces, yo creo que esa es una barrera mucho más grande que tenemos que pensar más bien cómo podemos generar las condiciones para que las personas puedan desarrollar estas capacidades, porque también, si somos un poco contrastantes, los países con mayor capacidad de innovación per cápita son países en vías de desarrollo que mucha de su población no tiene estos problemas de la pobreza como un primer tema, ¿no? O sea, entonces, yo no creo que no podamos, de hecho yo creo que el mexicano tiene una inventiva y una creatividad gigante, o sea, gigante, gigante. Sin embargo, yo creo que hay otros temas que quizás nos están inhibiendo a ese proceso de, de innovar, ¿no? Y creo que hay que verlos a detalle porque sería como decir, por ejemplo, que las mujeres no quieren innovar porque no están innovando, ¿no? Hay pocas mujeres innovando en la industria, cuando sabemos, ¿no? Ahorita mucho con los movimientos que han sucedido de las mujeres, entendemos que no es cierto, ¿no? Sino más bien hay pocos espacios donde se les permita ser incluidas o trabajar en este tipo de temas, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto un tema de conformismo, son un tema del contexto, porque muchas personas tienen esas capacidades para hacerlo. No sé si me di a entender o te hice bolas con lo que acabo de decir. No, para nada. Y me agrada mucho que hayas sacado el tema de la innovación. Digo, en sí, el eje central de mi investigación es la innovación y la solidaridad como alternativa al conformismo. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que hay barreras y es más, pues tú eres el experto. Y incluso el feminismo también es una de ellas que me parece perfecto que lo hayas sacado a la luz porque también estamos hablando un poco de las minorías ahorita en la clase. Pero, ¿qué tal en el ámbito educativo? Porque he visto a varios casos de personas que desertan la educación a pesar de que tienen acceso a ella, o nosotros como individuos ya un poquito más establecidos, digo, estando en el TEC, porque nos quedamos aquí o incluso las tareas las hacemos lo más simple que podemos en lugar de ir más allá. No sé, ¿qué opines de eso como mentalidad en Ya, México? sí. Híjole, no tengo la respuesta completa, ¿no? Quisiera tenerla porque, por ejemplo, yo también doy clases, ¿no? Y también pienso en estudiantes de mis clases que tienen toda la capacidad para llegar un poco más allá, ¿no? Y hacer más. Sin embargo, pues creo que es un excelente ejemplo para conectar lo que acabamos de platicar del caso de este albañil hipotético. Creo que cada persona tiene una situación muy compleja y diferente, ¿no? Eso no significa que no les vaya a exigir, ¿no? Por ejemplo, yo como profesor, no significa que no les vaya a exigir, y no significa que vaya a bajar la vara, ¿no? Sin embargo,
Creo que cada caso va a ser muy distinto. Yo sí creo que, que tenemos una gran responsabilidad y eso es más bien, eso es algo que se tiene que asumir de manera individual, no ser impuesto. O sea, no es como, por ejemplo, con el tema del albañil, no es como que yo vaya y decirle al albañil, tienes que hacer esto, ¿no? O que yo vaya contigo y te diga, tienes que hacer esto. Porque además la vida me ha enseñado que cuando te dicen que tienes que hacerlo, no aprendes nada y no lo terminas haciendo, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que es responsabilidad de nosotros y de nosotras poder asumirnos con las capacidades y los recursos, incluso con los privilegios que tenemos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el caso de que tú pones estudiantes del TEC, creo que tenemos como comunidad del TEC varios privilegios y si bien luego no los vamos a notar porque tal vez son parte del día a día, ¿no? Tú los tomas por sentado que ya los tienes. Sin embargo, creo que es un ejercicio personal el de reflexionar y darte cuenta, oye, tengo acceso, además de una educación de muy buena calidad, tengo acceso a redes, tengo acceso a contactos, tengo acceso a por ejemplo, nosotros, ¿no? A la incubadora, a los espacios de innovación, a los programas, a los grupos, que son cosas que tal vez dices, ay, qué flojera, ¿no? O sea, puede ser que en ese momento no te des cuenta de lo que te puede, el valor que te puede dar, ¿no? Yo creo que es un paso de cada uno y cada uno de nosotros, y te lo digo porque también me ha tocado estar en el escenario y decir, híjole, ¿por qué no aprovechan más, por ejemplo, nuestros programas, ¿no? O sea, o por qué no hay más estudiantes en ciertas cosas. Sin embargo, yo creo que es un proceso personal que cada uno de nosotros debe ir identificando, porque también sí creo que todos tenemos la capacidad de innovar, de crear, de proponer. Sin embargo, sí creo que no es para todos, ¿no? O sea, que cada uno tiene su camino. Sin embargo, lo que sí creo es que cada uno de nosotros tiene que estar en ese proceso de conciencia constante para que tú puedas asumir si ese es tu camino y cuánto le vas a apostar, porque también creo que no hay que echar todo a un solo costal, ¿no? Porque si no terminamos todos desgastados. Entonces yo ahí te diría, es un viaje personal, creo que es muy importante que la conciencia la tomes desde tu propio punto de vista, que estés abierto a que puedas a tenerlo y que cuando te des cuenta, seas muy consciente pues, del privilegio y de los accesos que tienes para que los puedas aprovechar, ¿no? Y que sea una decisión consciente. Tal vez, como te digo, tomes la decisión de esto no lo voy a tomar porque no es para mí, pero por lo menos ya lo hiciste de manera consciente, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, Samantha. Uh-huh. Y hablando de la solidaridad, he visto muchos movimientos a nivel empresarial, que es el ambiente que tú planteaste hace un momento, en el que brindan ayuda a las comunidades y eso se me hace padrísimo y es una característica que en definitiva sí nos identifica como mexicanos, ¿no? El hecho de ayudar en las crisis y esa unión. Entonces, ¿tú crees que la solidaridad y la innovación trabajan juntas? Y de ser así, ¿por qué? No creo que trabajen juntas, pero sí creo que pueden y deben trabajar juntas. O sea, porque más bien refiriéndome a tu pregunta es si hoy lo hacen, no siempre, ¿no? O sea, hay veces, por lo regular, muchas de las empresas, principalmente las que están en bolsa, por los temas de los inversionistas, están guiados más por un retorno de capital que por un impacto positivo en el espacio donde ellos se encuentran, ¿no? Y pues así están diseñadas, ¿no? O sea, es tal cual como fueron diseñadas. ¿Eso significa que no siempre se pueda hacer? No, de hecho, hay empresas grandotas, medianas, chiquitas, que dentro de su ADN se ven combinando innovación y solidaridad para no nada más generar un retorno para sus inversionistas o la gente que forma parte de la empresa, sino también dejar algo mejor en las comunidades donde están, ¿no? Porque por lo general muchas empresas se colocan en espacios y era una visión muy del siglo pasado, pero todavía sigue, y pues en lugar de mejorar donde están, tal vez sí generan empleos, pero tal vez, por ejemplo, generan sobreexplotación del medio ambiente, o tal vez, por ejemplo, justo en temas de inclusión, ¿no? No dan espacios para que las mujeres puedan insertarse laboralmente, u otros tipos de comunidades excluidas, ¿no? Simplemente porque ahí no está su foco. Y yo creo que o sea, es importante que las empresas tengan foco, sin embargo, yo creo que sí se puede, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no? O sea, así empresas, por ejemplo, Patagonia, ¿no? O sea, Patagonia, la empresa que hace ropa de sportwear, entonces ellos
hacen tenis, hacen chamarras, todo eso, pero su mindset de trabajo es que tú no vuelvas a comprar una chamarra que ellos venden, ¿no? Que la chamarra esté tan buena que no vuelvas a necesitar una chamarra en tu vida. Eso que provoca menos contaminación, menos problemas ambientales, etcétera, etcétera. Obviamente las chamarras son carísimas, ¿no? Pero tienen este mindset de que no van a contaminar, ¿no? De incluso las fibras que utilizan, los materiales que utilizan. O, por ejemplo, Ben Jerry, la nieve. Poca gente sabe que toda la cadena de suministros de Ben Jerry es justa, ¿no? O sea, cada chocolate, cada leche, cada frambuesa que se utiliza para hacer tu nieve viene de espacios que no negocian con los agricultores para obtener el precio más bajo, que no explotan la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, ¿existen este tipo de empresas? Sí, sí existen. ¿Son súper innovadoras? Claro, porque necesitan justamente pensar el doble de lo que hace una empresa tradicional, ¿no? O sea, porque hay que inventar cómo seguimos siendo un buen negocio, pero también eso no significa que generemos un impacto negativo en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta y para hacer un closure a esto que me estás diciendo, no siempre, me encantaría que la innovación y la solidaridad estuvieran juntas, no siempre, la realidad de nuestro mundo es que no siempre, pero sí creo que se puede. ¿Usted cree que esto de que no trabajen juntas se da más en México que, por ejemplo, en Nueva Zelanda o países más desarrollados? El hecho de que se queden ahí las empresas y no innoven. Mira, es un guessing, ¿eh? No tengo o sea, la verdad no tengo un dato que me diga, ¿no? Yo conozco varios empresarios que tienen esta visión, ¿no? Como no nada más de una responsabilidad social, sino de ir un poquito más allá y también pues hacer todo su proceso muy justo. Yo creo que sí hay empresas aquí en México. Los principales movimientos que han nacido, la verdad es que que yo conozco son internacionales, ¿no? O sea, sin embargo, no quisiera atreverme a decir que existe más en otro lugar que aquí, porque aquí yo conozco muchos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un emprendedor que es de Monterrey que tiene una serie de sucursales que se llama Clínicas del Azúcar, que lo que él hizo fue, se dio cuenta que las personas con diabetes, pues tienen gastos excesivos por el tema de su tratamiento, ¿no? Y uno de los principales gastos que tiene, de hecho él es ingeniero industrial, son porque todo lo que necesitan pues está en esta farmacia, en esta tienda, entonces lo que hacen Clínicas del Azúcar es generar un modelo donde todo lo que necesita una persona con diabetes está en un solo lugar. Y eso genera pues un gran disminución en los costos, ¿no? Y ahorita tienen varias sucursales, ¿no? Y la verdad eso es una innovación que de hecho este hombre, el emprendedor, lo invitan a la escuela de negocios del MIT para que ponga de ejemplo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero, que no creo, porque esta innovación puede salir en todos lados, tendría que tener un dato, ¿no? Sí veo muchos ejemplos en otros países, como los que te platiqué ahorita, sin embargo, también conozco ejemplos en México, ¿no? Que están buscando hacer como triple impacto, ¿no? O sea, económico, ecológico y social. Uh-huh. ¿Qué dirías que se necesita para poner en práctica la innovación? Yo creo que para empezar la innovación nace desde la persona. Yo creo, así totalmente creo que el germen de la innovación es la creatividad y por eso es bien importante que las personas y los equipos se consideren y se vean como personas creativas, lo cual de por sí ya es una barrera gigante, ya que como te comentaba, nuestro modelo educativo no está hecho justamente para desarrollar nuestra creatividad, ¿no? Y además también la manera en la que nos forman y nos educan está para tenerle miedo al error, ¿no? O sea, desde chiquito en mi caso, seguramente te decían, no te subas ahí porque, no hagas eso porque, no. Entonces, todas esas ideas que te van formando, obviamente que están puestas ahí para ayudarte a que no te vayas a lastimar y no suceda algo malo contigo, te van moldeando. Y entonces cuando tú quieres experimentar, tú quieres proponer, tú quieres hacer, que es parte fundamental para la creatividad, muchos de nosotros llegamos a la conclusión, yo no soy creativo, ¿no? Entonces, para mí es importante para que suceda la creatividad, uno, que las personas en los equipos desarrollen algo que Tom Kelly, uno de los fundadores de IDEO, llama
confianza creativa, ¿no? O sea, esta capacidad de sentirnos capaces de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y de proponer, entendiendo que la creatividad no nada más es hacer cosas bonitas, ¿no? La creatividad se vive en muchos espacios. Después de eso, yo creo que sí, una parte importante, y yo veo la innovación con dos caras de la moneda, sí una parte es mucho en temas de creatividad, pero por el otro lado también se necesita estructura, ¿no? Muchas de nuestras empresas, me toca trabajar de manera constante con empresas pequeñas y medianas aquí en México, y muchas de las empresas con las que trabajamos toman un taller de design thinking, de innovación, y entonces inmediatamente ya quieren hacer eso, ¿no? Y confunden innovación con esta visión una visión muy flashy de la vida, ¿no? O sea, los espacios de coworking de Google, que son súper bonitos, y pizarrones, y post-it, y plastilina, y entonces sienten que todo es así, explotar en brillantina, ¿no? Pero en realidad, yo creo que también del otro lado de la cara se necesita mucha estructura, ¿no? O sea, estructura en, sí, dar espacio a la experimentación, pero experimentar para la innovación no significa, como un artista, agarrar el pincel y tirar pintura a un lienzo, porque ni siquiera los artistas hacen eso, sino más bien tener métricas que les permitan a las organizaciones por lo menos medir si salió mal, está perfecto. Que las cosas salgan mal nos enseña una manera de cómo no hacer las cosas. Pero si no tenemos data para tomar decisiones, que la mayoría de las organizaciones no hacemos eso, es como experimenta y luego de repente pues, se perdió el dinero, no hubo nada y ni siquiera hubo aprendizaje. Entonces, yo creo que también del otro lado debe haber un proceso muy fuerte para nosotros, y creo que tenemos dos grandes barreras, ¿no? Porque en el tema de creatividad tenemos este tema que desde chicos no nos forman para eso, y en el tema de la gestión, cuando ya creemos que podemos hacerlo porque tenemos gente creativa, no tenemos un equipo que sepa hacer management de la innovación, ¿no? Que ponga en carril, que haga métricas, que haga accountable a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas más que podamos estar hablando, sin embargo, para mí esas son las dos más importantes, ¿no? O sea, el lado creativo, pero también un lado de gestión que hagan mancuerna fuerte para dar paso a la innovación, porque si no, luego muchos empresarios, me toca conocerlos, y de verdad quieren implementar procesos de innovación muy a la de, bueno, aventemos pintura y vamos a ver qué sale. Y la verdad es que es complicado que vaya a salir algo realmente bueno de eso, ¿no? Sí, qué bueno que me dices. Otra de las preguntas era qué deberíamos cambiar de la sociedad, y ya con esto que me dices podemos decir que la educación, los recursos, espacios, etcétera, y está muy interesante la verdad lo que nos cuentas. Y por último, ¿qué impacto tendría en nuestra vida diaria? Digo, no solo a nivel empresarial, sino también aquí en nuestro entorno más inmediato, cambiar estas barreras por una innovación y un sentido de solidaridad. Yo creo que también hay que entender que la innovación y el emprendimiento no son la medicina para todo, ¿no? Porque luego caemos en absolutos, ¿no? Como que nos vamos a que todos innoven, ¿no? Sin embargo, sí creo que estos principios fundamentales, que no significa que todos vayan a crear empresas, que todos vayan a hacer, pero estos principios fundamentales, por ejemplo, de desarrollar nuestra capacidad de agencia, ¿no? O sea, que el emprendimiento la tiene muy fuerte a través de este entendimiento de vamos a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Esa capacidad de agencia puede ayudarnos justo a hacernos responsables de lo que nos toca y mejorar en nuestra ciudadanía, mejorar en nuestra capacidad de relacionarnos, y también entender las consecuencias de nuestros actos y cómo se interrelacionan, ¿no? Yo creo que sí nos puede dar una perspectiva como protagonistas de las cosas que podemos hacer desde nuestro entorno, ¿no? Dos, también creo que desarrollar estas capacidades creativas definitivamente funcionan en nuestro día a día, ¿no? Porque hoy más que nunca, en este ambiente que por ahí le llaman buca, ¿no? Volátil, bla, 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 en este ambiente que hemos vivido y que ahora con el COVID se entiende todavía más, ¿no? O sea, el mundo está cambiando y las condiciones están cambiando todo el tiempo, ¿no? Necesitamos en este contexto mucha agilidad, y para ser ágiles necesitamos ser creativos. Entonces, y eso no se queda nada más con las empresas, porque incluso para nuestro día a día, ¿no? Ahora que vivimos, por ejemplo, esta crisis del COVID, que no va a ser la última, siendo muy realistas, con nuestra capacidad de creatividad podemos encontrar, pues,
alternativas, ¿no? Para entender cómo podemos ser más resilientes, adaptarnos al cambio y entender estas nuevas realidades hacia el futuro, ¿no? Entonces, no me gusta extenderme mucho, entonces yo creo que esas son las dos cosas que yo pondría como top two de en qué nos ayudaría a llevarlo a nuestro día a día, ¿no? Uno, en el tema de permitirnos identificar como protagonistas y poder ver cómo podemos nosotros hacer algo, ¿no? O sea, no nada más desde la empresa, sino desde lo personal, esta capacidad de agencia. Y dos, perdón que esté poniéndole mucho énfasis a la creatividad, pero yo sí creo que es valiosísimo para que podamos tener agilidad y poder avanzar en estos escenarios inciertos. Pues fue un gusto trabajar con usted, señor Alejandro, y pues muchas gracias por compartir sus conocimientos conmigo. No, muchas de nada, Samantha. Espero que te sirva mucho. Espero que algo de lo que haya dicho te sirva y pues tienes mi contacto por si necesitas algo más en el futuro, ¿vale?